Buenas a todos, en este vídeo vamos a ver el examen de septiembre del 2024 correspondiente a la asignatura de Matemáticas Financieras BAD en la UNED. Ejercicio 1. Dados los capitales C, con vencimiento en T, 1/2 de C en el T más 3 y 2,5 C en T más 6. ¿Cuál es el vencimiento del capital suma de cuantía 4C si se utiliza la ley financiera de capitalización simple con tipo de interés anual del 4%? Bien, tenemos expresados los capitales en una línea temporal con sus respectivos vencimientos y entonces lo que queremos es saber cuándo vence el capital suma denominado 4C. Entonces lo que hacemos es, dado que se utiliza la ley financiera de capitalización simple, tenemos que llevar todos los capitales al vencimiento del último capital que tenemos aquí, que sería el 2,5C en el T más 6. Entonces llevamos el C hasta el T más 6. Entonces, bajo capitalización simple sería el resultado multiplicar C por 1 más el tipo de interés, que es 0,04, y por la diferencia de vencimientos que tenemos entre estos dos capitales, que sería T más 6 menos T. Se nos van las T y nos quedaría 6. Hacemos lo mismo con el capital 1/2 C. Nos lo llevamos hasta el T más 6, sería T más 6 menos T más 3. ¿Vale? Se nos irían las T y nos quedaría ese capital multiplicado por 1 más 0,04 por 3. Bien, el capital 2,5C, como está en este momento, pues quedaría tal y como está, o simplemente lo que hacemos es multiplicarlo por 1 más 0,04, pero por 0, ¿vale? Porque la diferencia entre este vencimiento y el mismo pues es 0. Entonces, dado que esto nos daría 0 y aquí tenemos un 1, pues sería 1 por 2,5C, que se queda como 2,5C. Y esto tiene que ser igual al capital suma también llevado al vencimiento T más 6. Entonces sería 4C multiplicado por 1 más 0,04 y vamos a llamarle a esa diferencia de tiempos entre esto y esto, lo vamos a llamar Z. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que todos los términos que tenemos en esta ecuación pues tienen la variable C. Entonces podemos sacar factor común en la parte izquierda, con lo cual nos quedaría una C en la parte izquierda, una C en la parte derecha, se puede ir, es decir, sería C entre C si las agrupamos en cualquiera de los dos lados y nos quedaría por lo tanto esta ecuación sin la variable C. La única incógnita que tendríamos sería Z, que es nuestro objetivo. Y entonces en la parte izquierda nos quedarían estas cifras, parte derecha esta expresión. Bien, lo que hacemos es despejar la Z y nos daría que Z sería 1,875 años. Bien, esto sería la diferencia entre los dos vencimientos, el del último capital y el del capital suma. Lo que queremos es exactamente este vencimiento del capital. Vamos a llamarle X, por ejemplo. Es decir, que T más 6 menos X nos ha dado 1,875. Expresado pues en letras sería T más 6 menos X es igual a Z. Sustituimos la Z por 1,875. Entonces tendríamos que T más 6 menos 1,875 lo pasamos a la izquierda porque lo que queremos es esta X. Bien, hacemos operaciones aquí con el 6 y el 1,875 y nos daría que este vencimiento pues sería el T más 4,125. Y así ya hemos resuelto entonces la pregunta. Bien, ejercicio 2. Un individuo recibió 26.655,12 euros como resultado de una inversión al cabo de 3 años y 2 meses en la que se utilizó el convenio lineal a un tipo de interés anual del 3%. La cantidad invertida se obtuvo como consecuencia del descuento de un premio que se recibirá al cabo de año y medio. ¿Cuál fue el importe del premio si se aplica la ley de descuento racional con parámetro I igual a 0,02? Bien, el convenio lineal nos dice lo siguiente, que cuando tengamos el vencimiento de una inversión con una parte que es anual y otra parte que es fraccionada, pues vamos a capitalizar la parte que es anual a interés compuesto y la fraccionada a interés simple. Eso se traduce en tener que aplicar esta fórmula. Capital final es igual a capital inicial por 1 más I elevado a n, siendo n los años, y por 1 más I por m entre n, siendo m la fracción del año entre el total de número de meses que tiene un año. Entonces,
tratamos entonces la parte anual a interés compuesto y la parte fraccionada a interés simple. Traducido en nuestros datos del ejercicio, pues sería capital final. Nos dicen que se recibieron 26.655 como resultado de una inversión. Por lo tanto, esto es el capital final. Entonces sería C sub n, serían 26.655,12 es igual a capital inicial, podemos llamarle C sub 0, C como queramos, C por 1 más 0,03, la parte entera de los años son 3 y la parte fraccionada pues serían 2 de un total de 12. Tenemos que expresar siempre esto en años porque el tipo de interés que tenemos es anual. Por lo tanto, no podríamos poner aquí 0,03 por 2 meses. Tenemos que poner 0,03 por 2 entre 12, expresando así el tiempo en años también. Bien, objetivo, despejar esta C. Despejamos y nos daría 24.271,85149 euros, que sería, en este caso, pues esa inversión que se mantuvo durante 3 años y 2 meses. Siguiendo la lectura del ejercicio, nos dice que la cantidad invertida se obtuvo, es decir, esto se obtuvo como consecuencia del descuento de un premio que se recibirá al cabo, o sea, que se recibiría al cabo de año y medio. Bien, entonces ese premio se descontó de forma racional y se obtuvo esta cantidad. Bien, ¿en qué consiste el descuento racional? Pues partiendo de la fórmula que tenemos de capitalización simple, donde tenemos capital final igual a capital inicial por 1 más I entre N. Si de aquí despejamos el capital inicial, pues tendríamos que esto pasa dividiendo para el lado izquierdo y tendríamos esta expresión, C sub 0 es igual a C sub n entre 1 más I por n. Bien, pues esta es la expresión del descuento racional. Entonces, tendríamos por tanto que esto fue la cantidad que se obtuvo como consecuencia del descuento de un premio que se recibiría al cabo de año y medio. Por tanto, aquí tengo un premio que descontado, es decir, llevado, digamos, al pasado durante 1,5 años, pues eso era 24.271,85. Entonces, en este caso, este C sub 0 es 24 y C sub n va a ser nuestro premio, que es lo que tenemos que calcular. Bien, pues entonces sustituimos simplemente los datos. Aquí C sub n pues sería P entre 1 más 0,02, que es digamos, el tipo de interés, y por el tiempo que sería año y medio. Bien, esto como está dividiendo, lo pasamos multiplicando por al lado izquierdo y ya nos queda despejado el premio, que sería de un total de 25.000 euros. Bien, pasamos al ejercicio 3. Ejercicio 3 sobre rentas. Nos dice, dada la siguiente renta financiera, se plantea como solución del valor actual la siguiente expresión. Bien, razona si la expresión planteada es correcta y si no lo es, propone la solución adecuada del valor actual. Solo plantear la expresión sin calcular. Antes de averiguar si esto es correcto, lo que vamos a hacer es proponer, en este caso, la solución adecuada. Porque proponiendo la solución adecuada, pues vamos a ver de forma más rápida si esto está correcto o no y dónde están los fallos. Entonces, nos fijamos en la línea temporal donde tenemos, en este caso, pues los términos de 20, de 10, de 30. Vemos las periodicidades que hay en estos términos. Tenemos 6 años y tenemos particiones de cada año en un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos términos semestrales, ¿vale? La partición del año es de 2 trozos, por lo tanto hay semestres. Y después tenemos diferentes tramos de vigencia de intereses, del momento 0 hasta el segundo año un 2%, del 2 al 4 un 3%, y del 4 al sexto año un interés semestral del 1%. Bien, vamos a fijarnos primero en la serie que tenemos de términos de 20. Bien, nos coinciden 3 términos, bueno, el segundo término con el cambio de interés. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
aprovechando este cambio de interés, pues tendríamos aquí una renta de 3 términos. Bien, el origen estaría aquí, en el momento 2. Bien, el origen está aquí, los periodos son semestrales, entonces si yo cuento este primer semestre, veo que el término está al principio del periodo. Cuando el término está al principio de cada periodo, hablamos de rentas prepagables. Si el término está al final del periodo, pues sería una renta pospagable. Entonces, en este caso tendría un término que está al principio del primer semestre, otro término que está al principio del segundo semestre y otro término que está al principio del tercer trimestre. Por lo tanto, origen aquí, final aquí. Bien, en este caso, por lo tanto, se trataría de una renta temporal porque hay un origen y un final. Es prepagable porque los términos están al principio de cada periodo y va a ser diferida. ¿Por qué va a ser diferida? Pues porque si mi objeto de este ejercicio fuera calcular el valor actual aquí, pues estaríamos ante una renta inmediata. Cuando calculo el valor actual en el origen de la renta, hablamos de ese tipo de renta inmediata. Pero el objetivo que tengo es calcular el valor actual de toda esta renta, es decir, una renta formada por una serie de subrentas, digamos. El objetivo que tengo es calcular el valor actual aquí. Por lo tanto, el valor actual que tendría aquí, si fuera inmediata, me lo tengo que llevar hasta aquí. ¿Vale? Este periodo que hay desde aquí hasta aquí se llama periodo de diferimiento y por tanto esta renta de 3 términos se llama renta diferida. En definitiva, tengo una renta temporal, prepagable, diferida y semestral. ¿Qué va a pasar con este 20? Pues que no forma parte de la renta, pero sí que lo voy a tener que llevar también hasta el momento cero. ¿Cómo? Pues simplemente actualizándolo a este tipo de interés durante este tiempo. Entonces procedemos ya a hacer esto. Tendría este 20 que me lo llevo hasta el momento 0, por lo tanto lo multiplico por 1 más 0,02 elevado a menos 1,5 porque lo llevo hacia atrás durante año y medio. Ahora tendría una renta, por tanto he dicho que es temporal prepagable, diferida y semestral. Entonces tendría 20 por A3, A de 3 términos y a este tipo de interés que tengo que es el 0,03. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que como la renta es semestral, no me vale este interés. Tengo que calcular el interés equivalente semestral. Lo tendría aquí. El I'2 sería 1 más I elevado a un medio menos 1. Nos daría 0,014889. Bien, pues entonces tendría por lo tanto esta expresión que corresponde al valor actual de una renta unitaria de 3 términos y con este interés semestral que sería este 0,014. Esto sería por lo tanto el valor actual que calcularía de esta renta si la valoro aquí. Como la tengo que llevar hasta aquí, ¿qué hago? Pues simplemente multiplico ese valor actual, que sería todo esto, por 1 más el periodo de diferimiento está aquí al 2%. Entonces sería 1 más 0,02. ¿Y cuánto tiempo hay desde aquí hasta aquí? Pues son 2 años. Por lo tanto, elevado a menos 2. Ahora, ¿qué es esta expresión? La tenemos aquí. Es el valor actual de una renta unitaria, es decir, una renta de 1 euro, ¿vale? ¿Qué sería el valor actual? Es simplemente el valor actual de una renta es llevarme todos los capitales al momento origen de esa renta. Por lo tanto, es llevarlos hacia atrás, por lo tanto, actualizar. En vez de llevarlos uno a uno, pues lo que se hace es, mediante el desarrollo de una serie de fórmulas y una serie de operaciones, pues llegamos a que ese valor actual lo puedo calcular de esta manera. En este caso sería multiplicar 20 por toda esta expresión, siendo I, en este caso, el interés semestral y el tiempo, pues sería el número de semestres que tenemos en este caso, que serían 3 semestres. Bien, pues entonces este sería por lo tanto esta expresión, ¿vale? 1 menos 1 más el tipo de interés semestral elevado a menos 3, porque tengo 3 semestres, entre el tipo de interés semestral y por 1 más I, ¿vale? Es la caracteriza
la característica de una renta prepagable, que le añadimos esta expresión 1 más I. Bien, pues entonces ya tendríamos con esta operación lo que sería la primera renta. Ahora vamos a la segunda. Tenemos dos términos de 10. Bien, nos coincide en el momento 4 el cambio de interés. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Hay un origen y hay un final de esta renta. Entonces, este sería el final. Y tenemos igualmente en el caso anterior periodos semestrales. Entonces, si yo tengo aquí un periodo semestral, es decir, un semestre, y tengo que el término está al final del semestre, pues lo que puedo hacer es tratar la renta como pospagable. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que el origen de la renta estaría aquí, en el momento 3. ¿Y por qué? Porque desde aquí hasta aquí hay un semestre y tengo el término al final del semestre. Y de aquí a aquí, pues también pasa un semestre y tengo el término al final de ese semestre. Origen aquí, final aquí. Estaríamos ante una renta temporal, pospagable, semestral y también diferida. ¿Por qué es diferida? Porque su valor actual estaría aquí y el valor final aquí, si quisiera calcular el valor actual aquí, en su origen. Pero como me tengo que llevar el valor actual de esta renta hasta aquí, pues tiene un periodo de diferimiento que va desde aquí hasta aquí, pasando por dos tipos de interés diferentes. Entonces, el valor actual que tendría aquí sería toda esta expresión, es decir, 10, que es el término, por el A con dos términos, porque tenemos dos semestres, y con, en este caso, están con el I'2 también, porque el interés es semestral, es decir, un 0,014889, ¿vale? Y esto me daría el valor actual de estos dos términos aquí. En este caso, como es pospagable, utilizaríamos el ANI de esta manera, que sería A, esto sería el número de semestres y este sería el interés semestral, ¿vale? Sería 1 menos 1 más el tipo de interés semestral, menos, en este caso serían 2 semestres, y entre ese tipo de interés semestral, ¿vale? Y esto se llama valor actual de una renta unitaria pospagable, ¿vale? Entonces, si no tengo una renta unitaria, es decir, de una unidad monetaria, pues lo que hago es multiplicar esta expresión por el término que tenga, que sea distinto de 1, que en este caso sería 10. Bien, entonces con esto tenemos el valor actual de esta renta aquí. Ahora, como nos la tenemos que llevar hasta aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar primero por 1 más el tipo de interés que haya, que es en este caso el 3%, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho aquí? Pues hemos hecho lo siguiente, 1 más 0,03 elevado a menos 1, porque desde aquí hasta aquí tenemos un año. Pero así, llegando hasta aquí, esto sería el valor actual de la renta aquí. Pero ahora tenemos que hacer este paso, es decir, llevarla hasta el momento 0 al 2%. Por lo tanto, la multiplicaríamos por 1 más 0,02 elevado al tiempo que transcurre desde aquí hasta aquí, que serían 2 años. Y así ya tendríamos el valor actual de esta renta que estaba aquí y lo hemos llevado hasta aquí. Bien, acabamos entonces ahora con, por último, la de el término 30. Entonces vamos a fijarnos que esta renta acaba aquí, ¿vale? En el sexto año. Bien, en el sexto año y obviamente hacia la derecha, después del 6, no sabemos qué tipo de interés va a estar vigente. Nos dicen que el 1 semestral hasta aquí. Entonces, esto va a ser el final de la renta. Por lo tanto, tengo también periodos semestrales, ¿vale? Porque me han marcado este 1/2. Entonces tengo un periodo semestral y tengo un término al final. Por lo tanto, voy a estar ante una renta también pospagable. Entonces, en este caso tendría primer término, ¿vale? Este es el semestre, final del semestre, tengo el término. Aquí exactamente igual, aquí igual y aquí igual. El origen de esta renta está aquí. Justo además los coinciden en el cambio de interés. Y el final está aquí. Bien, por lo tanto tendríamos una renta temporal pospagable, diferida y semestral. Diferida porque estando aquí el valor actual lo tenemos que llevar hasta aquí. Y siempre que el valor actual no esté en el origen de la renta,
sino que está en un periodo anterior. En este caso, normalmente siempre valoramos todo en el momento cero. Bueno, pues es cuando estamos ante una renta diferida. Bien, ¿cómo haríamos, por tanto? 30 por A4, ¿por qué? Porque tengo 4 términos, 4 semestres, con un interés, en este caso ya me dan el interés semestral, no tengo que hacer ninguna equivalencia, pues al 1%. Por así, yo que tendría el valor actual de esta renta aquí. Ahora me la llevo hasta el momento cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevármela primero hasta aquí, hasta el momento 2, al 3%. Por lo tanto, 1 más 0,03 elevado a menos 2, porque desde aquí hasta aquí transcurren 2 años. Y ahora desde aquí hasta aquí me la llevo al 2%. Por lo tanto, por 1 más 0,02 elevado a menos 2. Bien, así ya tendría lo que sería la solución adecuada del valor actual. Y planteando solo la expresión sin hacer ningún cálculo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los defectos de esta propuesta de solución. Bien, en primer lugar nos dicen que tenemos el primer término de 20 y calcula el valor actual de 4 términos. Cierto que tenemos 4 términos y esos 4 términos los está actualizando a un 3%. Bueno, pues esto ya no es correcto. ¿Por qué? Porque este término 20 está dentro de un tramo que es al 2%. Entonces, esto ya falla. ¿Y aquí qué tenemos? Pues lo que ha hecho es tratarla como una renta diferida y diferida un año. Entonces, si es diferida un año, pues el diferimiento lo ha calculado así. Y además esto es pospagable. Es decir, que lo ha interpretado de la siguiente manera. 4 términos pospagables, donde el origen estaría aquí, el final estaría aquí, porque tendría un periodo semestral, un término de 20, otro periodo semestral, un término de 20 y así sucesivamente. Ahora, entonces, siendo el origen aquí y me tengo que llevar la renta hasta aquí, pues tendría un diferimiento de un año. Esto sería correcto, pero ¿cuál es el problema? Que, lo dicho, este 20 está en el tramo donde el interés es el 2%. Entonces, no podemos calcular el valor actual de los 4 términos al 3%. Entonces, fallo ya en esta parte. Vamos con el término de 10. El término de 10 lo trata como una renta fraccionada. Eso implica que tenemos que calcular la cuantía anual, que como son 2 semestres, en un año serían 10 por 2, ¿vale? 10 por 2, 20. Y ahora lo actualizamos de la siguiente manera, con esta expresión. Aquí tenemos la expresión que utilizamos cuando tratamos una renta como fraccionada. Lo que hacemos es utilizar lo que llamamos un operador de transformación y ese operador de transformación consiste simplemente en dividir el tipo de interés anual entre el interés nominal y por ANI. Entonces, esto sería, por lo tanto, el resultado de hacer esa operación. Bien, en este caso, pues es cierto que tenemos 2 términos, ¿vale? Tendríamos 2 términos, la fracción es semestral y el tipo de interés pues sería, aquí sería el 0,03. Vale, ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues que la está tratando también como diferida, es pospagable, aquí no tenemos lo que son los símbolos de los 2 puntitos que nos marcan la diferencia entre algo prepagable y pospagable. Entonces se supone que está tratando la renta pues de esta manera, ¿vale? El origen está aquí, el final está aquí, ¿vale? Por lo tanto sería una renta pospagable. Bien, ahora, ¿qué ocurre con el diferimiento? Pues nos dice lo siguiente, que la vamos a diferir de la siguiente manera, es decir, vamos a llevar el valor actual que lo tendríamos aquí, se supone que hasta aquí, y lo que hace es lo siguiente, lo multiplica por 1 más 0,03 elevado a menos 1,5, pero si el origen está aquí y yo me voy a llevar esta renta hasta aquí, que es donde se produce el cambio de interés, de aquí a aquí no hay 1,5 años, es decir, no hay 1 año y medio, sino que en este caso hay 1 año. Por lo tanto, este menos 1,5 pues ya no estaría correcto.
Y después sí que está bien el llevar, una vez que la tengo aquí, pues llevar el valor actual hasta aquí, que sí que sería 1 más 0,02 elevado a menos 2, ¿vale? Pero en este caso esto no sería correcto. Bien, la última renta, ¿qué tenemos de esta renta? La está considerando prepagable de 4 términos al 1%. Bueno, si es prepagable, ¿qué ocurriría? Son 4 términos, es decir, los considera los 4 prepagable. El origen estaría aquí, en este caso, y es semestral, por lo tanto, tengo un periodo y el primer término aquí en el origen. Otro periodo, término al principio del periodo. Otro periodo, término al principio del periodo y otro periodo, término al principio del periodo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues que yo no sé, ¿vale? Si en este periodo, desde aquí hasta aquí, bueno, estaría vigente el tipo de interés del 1%. Bien, ¿qué más nos dicen aquí? Si la considera desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí no, hasta aquí sería si es prepagable, ¿vale? Tendríamos que ir hasta el 7, hasta el año 7. Pero bueno, si empieza desde aquí, vamos a ver cómo han escrito los diferimientos. Si empieza aquí, si su origen está aquí, yo me tengo que llevar esta renta cuyo origen y cuyo valor actual estaría aquí, me la tengo que llevar hasta el momento 0. Con lo cual, si el origen está aquí, ¿qué tendría? Primero tendría que hacer una actualización del valor actual hasta aquí, hasta donde rompe el tipo de interés, después otra hasta aquí y otra hasta aquí. Cosa que no está haciendo, porque lo que está haciendo es, está considerando que aquí no hay diferimiento y después lo que hace es simplemente multiplicar por 1 más 0,03 elevado a menos 2 y por 1 más 0,02 elevado a menos 2. Si fuera pospagable, sí que lo podría haber hecho. Si considera que la renta es pospagable, el origen estaría aquí y el final estaría aquí. Es tal y como la hemos planteado, siendo la opción que hemos visto correcta, ¿vale? Que sí que lo es, pero o sea, según esta solución adecuada, cuando es pospagable, pues sería así, ¿vale? Sin embargo, prepagable, pues lo que está haciendo es comiéndose este diferimiento que tendríamos aquí en este semestre que va desde este tramo, digamos, al 1% semestral. Entonces, no es correcto el diferimiento, ¿vale? Y, no se sabe si del 6 al 7 aquí tendríamos el mismo interés semestral, ¿vale? Entonces serían, digamos, los fallos que se ven en esta propuesta de solución. Y ya estaría, digamos, resuelto este ejercicio. Bien, ahora vamos con el ejercicio del préstamo. Nos dicen una empresa suscribe un préstamo en un banco para financiar la compra de un camión. Las condiciones iniciales pactadas son las siguientes. Préstamo 80.000, duración 10 años, tipo de interés 5,5 y la amortización mediante términos amortizativos anuales constantes. Transcurridos 6 años desde el inicio de la operación, se acuerda con la entidad financiera modificar las condiciones del préstamo de la siguiente forma. Hasta el final de la duración pactada inicialmente se aplicará semestralmente el método lineal de amortización. El tipo de interés aumentará en medio punto porcentual respecto al pactado inicialmente. Bien, nos preguntan los términos amortizativos que se abonan en el 8º año de vida del préstamo, el capital amortizado durante los 2 primeros años de vida del préstamo, el capital amortizado durante los 3 últimos años de vida del préstamo y los intereses abonados el último año de vida del préstamo. Bien, hemos dibujado aquí la línea temporal, un total de 10 años, y digamos el punto de inflexión donde se producen los cambios es en el 6º año. Entonces, también lo que vamos a hacer es el cuadro de amortización desde el momento 0 hasta el momento 6 y a partir del 6. ¿Para qué lo vamos a ver? Pues para que se entienda un poco cómo se utilizan o cómo se deducen las fórmulas para poder calcular todo lo que nos piden.
A veces no podemos hacer el cuadro de amortización porque, por ejemplo, si nos dan un préstamo a 20 años, lo que no vamos a hacer son las 20 líneas en un examen, porque estaríamos pues la parte del examen haciendo ese cuadro. Entonces, bueno, en la vida real pues lo podemos hacer en Excel, metemos las fórmulas y bueno, y se hace en segundos. Entonces, la idea de este tipo de ejercicios pues es el conocer las fórmulas que te permiten calcular cualquier elemento de el cuadro de amortización del préstamo sin tener que comenzar desde el principio, ¿vale? Con todos los cálculos de todos los momentos del tiempo. Pero sí que lo vamos a ver para entender qué fórmulas utilizamos. En primer lugar, nos dice que la amortización mediante términos amortizativos anuales constantes. Bueno, los términos amortizativos son los pagos que se realizan periódicamente en el préstamo. En este caso son pagos anuales. Cuando estos pagos son constantes, estamos ante un préstamo francés. Entonces, lo primero que vamos a tener que calcular es ese pago anual. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Equivalencia financiera entre lo que se recibe, que sería el importe del préstamo, y lo que se va a pagar periódicamente. ¿Vale? ¿Qué se va a pagar periódicamente? Pues un término que le voy a llamar A, que lo voy a tener durante todos los años, y si no se produjeran los cambios, pues tendríamos esa A aquí también, en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Desde el 1, porque los pagos de préstamos se consideran pospagables. Bien, entonces lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Ecuación de equivalencia financiera, donde igualo lo que recibo a lo que tengo que pagar, pero lo que tengo que pagar no valorado en cada momento del tiempo, sino actualizado. Por eso tengo que calcular el valor actual, ¿vale? De una renta donde tengo un término que es constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Y lo que hago, pues, por lo tanto, es actualizarlo de esta manera. Tengo el A con 10 términos y el tipo de interés anual, que sería 0,055 en tantos por uno. Bien, de aquí, como lo que quiero obtener es ese término, lo despejo y tendría, por tanto, que el término es 80.000 entre esto, que sería 1 menos 1 más el tipo de interés elevado a menos 10, que son los años, y entre 0,055. Pues me daría un término anual de 10.613,42. Bien, como es constante a lo largo del tiempo, pues vamos a poner en la primera columna del cuadro pues ese término. ¿Vale? Empieza en el 1 hasta el 6, porque en el 6 es donde se produce el cambio de condiciones. Bien, a partir de ahora vamos a ir resolviendo en el cuadro y después vamos viendo qué es lo que nos piden respecto a los periodos que van del 0 al 6. Bien, una vez que tenemos los pagos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: calcular los intereses. ¿Cómo se calculan los intereses? Tenemos aquí la fórmula. El interés en el periodo K es igual a el capital pendiente en el periodo K-1, es decir, en el anterior, por el tipo de interés que estemos utilizando en ese préstamo. Bien, en este caso, ¿cómo sería? Pues el capital pendiente en el periodo anterior, si yo quiero calcular los intereses después de un año, ¿vale? Es decir, este 4.400, ¿cómo lo obtendría? Pues simplemente tomando el capital pendiente en el periodo anterior, que son 80.000, es decir, es el importe del préstamo en el momento cero, y aplicándole el tipo de interés, que es el 5,5%, pues nos daría 4.400. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que un pago en un préstamo está compuesto de dos partidas. Por un lado, los intereses y por otro lado, la amortización o devolución del principal. Es decir, le llamamos pues I sub K y mayúscula sub K los intereses y A mayúscula sub K a la devolución del principal. Entonces, como tenemos los pagos y tenemos los intereses, lo que hacemos es simplemente por diferencia calcular la amortización. Dado que si A es igual a I sub K más A sub K, si despejamos de aquí A sub K, tendríamos que es A menos I sub K. ¿Vale? Entonces ya tendríamos la amortización, es decir, la parte de los 80.000 que se devuelve en el primer periodo,
Por lo tanto, el capital que hemos amortizado hasta este momento, que hemos devuelto, pues coincide con ese importe, y el capital que tenemos pendiente pues serían 80.000 menos lo que se ha devuelto en el primer periodo, y eso nos daría un capital pendiente al final del año 1 por 73.786,58. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos los intereses del segundo año? Pues sobre este importe aplicamos el 5,5%, nos daría 4.058,26. Esto menos esto nos da la amortización. ¿Cuál es el capital amortizado? El que amortizamos el año anterior más este. O este más este, es lo mismo, nos daría 12.768,58. ¿Cuál es el capital pendiente? Pues 80.000 menos el total que ha amortizado, 12.768,58, que nos daría 67.231,42. Y seguiríamos así sucesivamente, pues hasta que llegáramos o al final del préstamo si no hubiera habido cambios, o en este caso pues llegamos hasta el 6. Bien, entonces, ¿qué nos piden respecto a esta parte antes de que se produzcan los cambios en las condiciones? Bueno, pues nos dicen en el apartado B que calculemos el capital amortizado durante los 2 primeros años de vida del préstamo. Bien, entonces, durante los 2 años de vida del préstamo tenemos un capital amortizado en el primer año de 6.213,42 y en el segundo año de 6.555,16. ¿Cómo calcularíamos en este caso este capital amortizado? Pues simplemente haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, o bien de la siguiente manera. Podríamos hacer la diferencia entre 80.000 y estos 67.231,42. Si lo que hacemos es la diferencia entre lo que debíamos al principio y lo que debemos al final del año 2, pues tenemos lo que hemos devuelto, que serían estos 12.768,58. Y si no, pues lo que hacemos es, primero obviamente tenemos que calcular los pagos, tenemos que calcular los intereses y mediante diferencia calculamos la amortización del primer año. Calculamos el capital pendiente, volvemos a calcular los intereses y mediante diferencia tenemos la amortización del segundo año. En la respuesta, capital amortizado durante los 2 primeros años, pues damos los importes por separado y la suma total. Y esa sería la solución de esta opción B. Vale, ¿qué más tenemos que hacer ahora? Para contestar al resto de apartados, como el cambio de condiciones se produce en el año 6, lo que tenemos que saber o conocer es cuál es el capital pendiente en el momento 6. ¿Cómo se calculan los capitales pendientes sin tener que hacer todas las operaciones hasta llegar al 6? Es decir, ¿cómo puedo calcular 37.201,64, que es el capital que queda pendiente al final del periodo 6, sin tener que hacer todo el cuadro hasta aquí? Bien, pues para eso tenemos esta fórmula de capital pendiente. Sería C sub K, que es igual al término por 1 menos 1 más I, elevado a menos n menos k y entre i. En este caso, pues el C sub k sería el C sub 6. Sería por lo tanto el término, que es 10.613 por 1 menos 1 más el tipo de interés anual, menos n menos k, 10 menos 6. ¿Y qué es n menos k? No es más que el tiempo que resta del préstamo. Entonces, desde final del año 6 nos quedaría 6, 7, 7, 8, 8, 9 y 9, 10, 4 años. Por lo tanto, esto sería elevado a menos 4. Entre 0,055 pues nos daría este 37.201,64, sin necesidad de hacer todo lo que es el desarrollo de cada uno de los elementos de todas las columnas. Bien, lo vamos a necesitar ahora para responder al resto de preguntas. Entonces, vamos a el siguiente tramo donde vamos a recordar que cambian las condiciones de la siguiente manera.
Hasta el final de la duración pactada inicialmente se aplicará semestralmente el método lineal de amortización. Nos cambia la naturaleza del préstamo, pasa a ser semestral y vamos a utilizar el método lineal de amortización. ¿En qué consiste el método lineal de amortización? Que de la misma manera que con el método francés de préstamo lo que es constante es el pago, con este método lineal de amortización lo que va a ser constante es la amortización. Entonces vamos a ver cómo se calcula. Y después nos dicen que el tipo de interés aumenta en medio punto porcentual respecto al pactado inicialmente. Es decir, que pasa del 5,5 al 6. Bien, entonces tendríamos, por lo tanto, aquí seguimos teniendo la línea temporal y ahora vamos a ver cómo calculamos esta amortización constante. Si esto es constante, ¿qué va a pasar? Pues que los pagos obviamente no son constantes. ¿Vale? Si teníamos que interés más amortización son pagos y esto es lo constante, pues en función de los intereses va cambiando el importe de los pagos. Bien, ¿cómo se calcula esta cuota de amortización constante? Pues de esta manera. Sería el capital entre el número de términos que tengo. En este caso, no parto del capital inicial, no parto de los 80.000 porque estoy situado aquí, al final del periodo 6. Entonces parto del capital pendiente en ese momento, que serían 37.201,64. Bien, ¿cuántos términos tengo en el préstamo? Es decir, ¿cuántos pagos voy a hacer? Pues desde en 4 años, como van a ser pagos semestrales, voy a hacer un total de 8. Entonces he puesto aquí 8 periodos. Bien, construiríamos el cuadro de la misma manera, teniendo en cuenta que todo es semestral. Y ahora lo que tendríamos sería que la amortización es constante, ¿vale? Por un importe en este caso de 4.650,20. Bien, ¿qué hacemos? Aplicamos ahora lo siguiente. Vamos a calcular los intereses porque así sumando amortización más intereses pues tenemos los pagos. ¿Cómo calculo los intereses? Igual que en el caso anterior, sobre el capital pendiente en el periodo anterior. Por lo tanto, en el primer semestre el cálculo de intereses sería el 6% en este caso de 37.201,64. Pues nos daría 1.099,79. Bien, ahora 6% sería el interés anual, pero como tenemos términos semestrales, tendría que calcular el equivalente semestral que nos daría 0,02956, haciendo 1 más 0,06 elevado a un medio menos 1. Bien, entonces este 0,029 por el capital pendiente me habría dado 1.099,79. Y si sumo amortización más intereses me da el pago. Y si ahora el capital amortizado obviamente es este importe en el primer año, pues el capital pendiente al final del primer periodo sería 37.201 menos lo que ya se ha devuelto, que son 4.650,20. Bien, ¿qué nos preguntan ahora? Nos dicen que calculemos los términos amortizativos que se abonan en el octavo año de la vida del préstamo. Bien, los términos que hay en el octavo año pues serían, este es primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo año. Y en el octavo año lo que tenemos es un término amortizativo aquí al final del primer semestre y otro término amortizativo aquí al final del segundo semestre, ¿vale? Que coincide con el octavo año. Bien, entonces eso sería estos dos periodos, ¿vale? Si empieza nuestro nuevo préstamo, digamos, semestral aquí, pues tendría aquí un pago, 1, aquí otro, 2, 3 y 4. Es decir, este es el 3 y este es el 4. Bien, pues el término amortizativo, en este caso, pues va a ser este importe en el periodo 3 y este en el 4. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, una opción que tenemos es hacer el cuadro hasta llegar aquí. Otra opción es utilizar pues las fórmulas que nos permiten no tener que hacer el cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder tener, ¿vale?, los pagos?
Entonces, como ya sabemos cuál es la amortización, lo que tenemos que ir calculando son los intereses, porque así, sumando a la amortización los intereses, tenemos los pagos. Bien, tenemos ¿cómo se calculan los intereses? Los intereses siempre sobre el capital pendiente en el periodo anterior y aplicando el interés que corresponda. Vale, en este caso, cuando tenemos amortización constante, el capital pendiente no se calcula igual que en el método francés, se calcularía de la siguiente manera. ¿Vale? Cogiendo el capital inicial, que en este caso sería 37.201, menos K por A. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el capital pendiente va a ser el que tengo al principio menos el número de cuotas de amortización que yo he pagado hasta el momento K, ¿vale? En este caso tengo ¿cuántas cuotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Entonces, una vez que finalice el préstamo, pues he pagado 8 cuotas. Entonces, el capital pendiente en el periodo K depende de las K cuotas que he pagado hasta ese periodo. Bien, entonces, ¿cómo calculo, por tanto, los términos amortizativos, ¿vale? En el octavo año de vida del préstamo? Bien, pues en el tercer semestre, ¿qué tendría? Que los intereses se van a calcular sobre el capital pendiente en el segundo, sería el C+2. ¿Y el C+2 cómo lo calcularía? Pues el capital pendiente, ¿vale? Que sería, digo el capital pendiente, el capital del que partimos, que sería el pendiente al 0, 37.201,64, menos, si estoy calculando el C2, pues aquí sería 2 por la cuota de amortización constante, que sería 4.650,20. Esto nos daría 27.901,23, que como vemos lo tenemos aquí. ¿Vale? Y por tanto lo que hemos hecho es calcularla sin necesidad de hacer todo esto de aquí hasta llegar aquí, ¿vale? Pero es importante entender el cuadro, ¿vale? Para saber dónde salen las cosas. Una vez que tengo este capital pendiente, el C+2, puedo calcular los intereses en el tercer periodo, es decir, I+3, ¿qué es? Pues C+2, ¿vale? Estoy utilizando esta fórmula por el interés, que en este caso no es el interés anual, como el préstamo es semestral, pues tendría que coger el I'2, es decir, este 0,029. Pues nos daría, por lo tanto, 27.901,23 por ese tipo de interés y ya tendríamos el 824,84. Ahora lo sumamos a la cuota de amortización constante y nos daría los intereses de este tercer semestre. Hacemos lo mismo con el cuarto semestre. Con el cuarto semestre necesitamos el capital pendiente en el periodo anterior, que sería el C3. C3 sería C+0, es decir, 37.201,64, menos 3 pagos que se han hecho hasta ese periodo, es decir, 4.650 durante 3 periodos, pues multiplico 3 por 4.650,20, pues me daría 23.251,02, que lo tendría aquí. Bien, como ya tengo el capital pendiente, puedo calcular los intereses, es decir, el I4 es C3 por el tipo de interés, nos daría 687,37, que lo tendríamos aquí, que sumado a la cuota de amortización constante nos daría el pago del cuarto semestre. Total, entonces, 5.337,57. ¿Vale? Ya tendríamos así, por tanto, en este caso, el apartado A. Vamos ahora al C, el B ya lo hicimos, el capital amortizado durante los 3 últimos años de vida del préstamo. Bien, los últimos 3 años de vida del préstamo, pues este sería un año, otro año y otro año. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagos que se han hecho. 6 amortizaciones, pues 6 amortizaciones, lo que tendríamos sería pues 6 por 4, 650,20. Entonces, el capital amortizado durante los 3 últimos años de vida del préstamo sería el resultado de multiplicar 6 por 4.650,20, 6 semestres por este importe, nos daría 27.901,20. Bien, lo puedo calcular así y ese importe lo tendría aquí, ¿vale? Esto sería el resultado
o sea, hacer esta operación, pues sería este dato que tenemos aquí. Bien, ¿qué más? Capital amortizado durante los 3 últimos años de vida del préstamo, y ahora, por último, los intereses abonados el último año de vida del préstamo. El último año, pues, estaría formado por este semestre y este semestre, o sea, este y este, ¿vale? Es decir, el 7 y el 8. Y tenemos que calcular los intereses. Bien, entonces, los intereses en el semestre 7, ¿vale? Sería capital pendiente en el 6 por el tipo de interés. Capital pendiente en el 6, pues sería 37.201,64 menos 6 por la amortización. Bien, y después esto lo multiplicamos por el tipo de interés y nos daría esta cifra, 274,95. Bien, los intereses del semestre 8, exactamente lo mismo. Capital pendiente en el 7 por el tipo de interés. Capital pendiente en el 7, 37.201,64 menos 7 cuotas de amortización, que serían 4.650,20. Y ahora esto, que sería el capital pendiente en el semestre 7 por el tipo de interés semestral, pues nos daría 137,47. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta serían estos dos importes. Bien, como vemos aquí, si multiplicamos todas las cuotas de amortización, nos da el capital pendiente del que partimos. Y al final del periodo 8, en este caso, lo que tenemos es lo siguiente, que el capital pendiente obviamente es 0. Hacemos 37.201,64 menos 37.201,64 y nos queda el préstamo saldado. Y con esto hemos llegado al final de la resolución de este examen. Espero que os haya sido útil y que os haya aclarado las dudas que os pudiera haber surgido en la resolución de este examen. Recordaros también que Kaikei ofrece formación online en directo. Disponéis de información sobre ello en la página web www.kaikeistudio.es. Podéis contactar con nosotros a través de mail en contacto@kaikeistudio.es o por WhatsApp en el 659-711-467. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.